Buenos días. En nuestro devocional de hoy reflexionaremos en el sermón de ayer. El estudio de la palabra nos llevó a ver las últimas palabras del rey David en el segundo libro de Samuel, capítulo 23. En este capítulo, David se identifica como el varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. Con esto, David resalta su indignidad personal. David había sido el menor de sus hermanos, un pastor de ovejas, y Dios lo exaltó para que fuera el rey de Israel. Al decir que él era el ungido de Dios, David recalcaba que todas sus victorias habían sido porque Dios lo escogió y puso sobre él el Espíritu Santo para liberar a Israel de sus enemigos. Y finalmente, al decir que era el dulce cantor de Israel, resalta que el Espíritu Santo lo inspiró a escribir unos 73 salmos en los cuales exalta a la persona de Dios. Este último punto es interesante porque nos dice que David, en cierta forma, era profeta. Dios le daba revelación a David. Esto no lo hacía exento de tener que rendir cuentas o de someterse a la palabra que otros profetas como Natán o Gad recibían. Pero por eso pudimos ver el siguiente punto acerca de la inspiración del rey. Leemos en versículo 2 que Dios habló por medio de David con un mensaje para él y su descendencia. Leemos: El Espíritu del Señor habló por mí, y su palabra estuvo en mi lengua. Dijo el Dios de Israel, me habló la roca de Israel. Hermanos, qué lindas aplicaciones tenemos en estos dos puntos. El cristiano, como David, debe reconocer su identidad. El cristiano es una persona que debe notar su indignidad personal. Aun si fuéramos los más ricos, o sabios, o bellos, no tuviéramos que darle a Dios porque todo estaría corrompido por el pecado. Pero Dios, en su gracia, por medio de la fe en Jesús, nos ha exaltado. Leemos en Efesios capítulo 2, versículo 4 al 7. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales con Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia, por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. El cristiano, como David, también debe tener la palabra de Dios en su lengua. No estoy hablando de revelación. Gracias a Dios ya tenemos toda la revelación que necesitamos para ser salvos y vivir vidas agradables a Dios. Pero el cristiano debe ser aquel que está siempre listo para anunciar las virtudes de aquel que lo sacó de las tinieblas a su admirable luz. En Salmo 71, capítulo 15 al 16 leemos: Todo el día contará mi boca de tu justicia y de tu salvación, porque son innumerables. Vendré con los hechos poderosos de Dios, el Señor. Haré mención de tu justicia, de la tuya sola. En la revelación que David recibió, Dios le dijo que el rey tenía que ser impecable. El rey tenía que ser uno que gobernara con justicia, alguien que podría traer bendición y hacer fructificar a la nación. O sea, David y su dinastía tenían que reinar en el temor de Dios. Tristemente, ni David, ni cualquier de sus descendientes que gobernó después de él, eran dignos en totalidad. No había algún gobernante sin pecado o que temieran a Dios a todo tiempo. Por eso nos llevó a ver la importancia del rey que vendría del linaje de David. En capítulo 23, versículo 5 leemos: No es así mi casa para con Dios. Sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenado en todas las cosas, y será guardado, aunque todavía no haga Él florecer toda mi salvación y mi deseo. Aunque David no era el rey impecable, él tenía esperanza que Dios haría florecer su salvación. David estaba seguro que a su tiempo Dios cumpliría su pacto y pondría unos de sus descendientes que sería realmente digno, sin pecado, que gobernaría en el temor de Dios para siempre. Esto es lo que celebramos ayer en la Pascua. Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios y el Hijo de David, murió en lugar de pecadores y resucitó al tercer día. Y Dios el Padre lo exaltó hasta lo sumo. Leemos en Filipenses capítulo 2, versículo 9.
por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El prometido Hijo de David ahora reina en justicia. Por lo tanto, nosotros tenemos al más perfecto Rey que nos gobierna, que nos dirige. Doblemos nuestras rodillas ante el gran Rey y confesemos que Jesús es el Señor, no solo con palabras, sino con vidas que le honran en el temor de Dios, mientras que esperamos su venida y nuestra propia resurrección. Si es así contigo, hermano, escucha las palabras de Juan que nos motivan a la santidad. En la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 2, leemos: Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Bendiciones, amados.